Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Aníbal. Vamos a continuar con la presentación de este tema sobre el aborto conforme a la visión bíblica, cómo lo trata la Biblia. Hemos visto ayer las leyes de Dios en cuanto al aborto, en forma accidental. Hemos visto también otros aspectos del aborto conforme a las disposiciones de Dios. Gloria a Dios. Hemos visto cuándo empezamos a ser una persona para Dios, la visión que Él tiene al respecto. Y queremos completar este tema con el punto 2, porque también en Gálatas Pablo hace una declaración confesando su vida anterior al conocer a Cristo. Hay un momento en el cual el hombre tiene una visión de la vida y de las cosas que la rodean diferente al que el hombre adquiere cuando entra en comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y también Pablo relata las barbaridades que él cometía en el convencimiento de estar haciendo lo correcto, siguiendo lo que ha sido o era y sigue siendo para muchos una vida conforme al estatuto de una religión. En esa condición, y habiendo aprendido lo necesario a los pies de uno de los mejores maestros, de los más renombrados de su época, Gamaliel, Pablo tenía una conducta, una actitud ante la vida, ante la religión y ante los seguidores de Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 13 y subsiguiente, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi pasión, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí, una vez más, un hombre de Dios muestra que su elección de su apartamiento en cuanto a la voluntad de Dios se inicia en el vientre de la madre. Y esto pone en evidencia, como en los anteriores ejemplos que hemos dado, que el hombre es un tal desde el momento mismo que se concibe en el vientre de la madre. No vamos a entrar en temas de discusión. ¿Cuándo se produce eso? Ya lo hemos hablado ayer. Y aquí vemos que independientemente de cuál sea el camino donde el hombre anda, después de nacer y de crecer, ¿por qué caminos va? Independientemente de eso, Dios nos aparta desde el mismo tiempo en el cual estamos siendo gestados en el vientre mismo de nuestra madre. Allí nos aparta para Él y para su servicio. En cuanto al llamado, este bien puede suceder mucho más adelante, como ocurrió con Pablo, que después de ser un perseguidor de la iglesia y asolar a la iglesia del Señor,
después de haber sido celoso de las tradiciones y costumbres judaicas, la gracia lo convirtió en el maestro de los gentiles. Y esto nos da esperanzas para predicarles a los abortistas, que sí reconocen sus errores, que sí reconocen sus crímenes, que los confiesan y se arrepienten. Bien pueden ser perdonados por Dios de la misma manera que Dios perdonó a Pablo. Bien pueden ser lavados sus pecados en la sangre del Cordero. Si la madre de Pablo, apelando al derecho que ella tenía sobre su cuerpo, hubiera decidido abortarlo, ¿qué juicio de Dios hubiera caído sobre ella? ¿Qué sabes tú, mujer, que estás por abortar? ¿O que crees que puedes hacerlo porque la ley secular te lo permite? ¿A quién estás matando en tu útero? ¿Qué idea tienes? ¿A quién le estás interrumpiendo la vida, el desarrollo, el crecimiento? En ese lugar en el cual Dios nos dotó de un hábitat seguro, cálido, puro, limpio, sano, con una acústica suave que nos deja identificar la voz de nuestra madre, donde podemos recibir las caricias y los besos de nuestro padre, en el prominente vientre de la madre, donde podemos sentir el chasquido de ese beso, en nuestros oídos que se están formando. ¿Alguien puede entender que haya madres que puedan creerse con derecho para eliminar esa criatura? Y sí, que uno se puede sentir con derechos para cualquier cosa. ¿Serán los hombres tan necios de abortar el plan divino de Dios que Dios tiene sobre cada uno de nosotros? Y dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre estamos analizando el aborto conforme a la visión que la Escritura nos da. Y la Escritura nos dice, Pablo, que ya desde el vientre de su madre Dios lo había apartado, lo había escogido para un fin determinado. Y después de haber sido un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el maestro a los gentiles. Pero el problema no es religioso, ni es de conciencia. Es otro tipo de problema. Y ahora vamos a ver el aborto pronunciado como juicio contra la nación hebrea. Esto es importante que prestemos oído a esto. En Oseas 9:14 vamos a ver esto, cómo se desarrolla. El contexto del ministerio de Oseas se desarrolla en el tiempo de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y la época de Jeroboam II, rey de Israel. Fue contemporáneo de Amós, Oseas, en Israel, y de Isaías y de Miqueas en Judá. El abandono de Jehová por parte de las tribus del norte le resultaba claro a Oseas. Él, como ministro, como profeta, como hombre, tenía bien en claro estar. Tan solo viendo las acciones adúlteras de su propia esposa, con eso le bastaba para comprender lo que estaba sucediendo. Israel no solo era infiel para con Dios, sino que además la índole de su pecado fue mucho más evidente, teniendo en cuenta la elevada relación que había mantenido con Jehová. En
en este momento, en este contexto, y por estas transgresiones, es que Dios prevé una retribución apropiada para Israel. Un juicio, un castigo. El capítulo 9 muestra a Efraín castigada y desechada. Vamos a ver los anuncios de Oseas en el capítulo 9, versículo 11 y subsiguiente. Preste atención, porque lo que aquí se dice es lo que sucedió. Israel fue castigada por la voluntad divina. Y dice, la gloria de Efraín volará, cual ave, de modo que no habrá nacimientos. ¿Me está escuchando? La gloria de Efraín volará, como las aves, desaparecerá. No habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también. Dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré. Cuando usted se pone a analizar la historia de Efraín, de las 10 tribus, va a darse cuenta que esto que estamos escuchando se cumplió a partir de Oseas. En algún momento comenzó y las 10 tribus de Efraín desaparecieron. No sabemos dónde están. Dice, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también. Cuando de ellos me aparte, dice Dios. Vamos entendiendo, inclusive, las situaciones presentes por las cuales está atravesando Judá, los judíos en Israel. Cuando de ellos me aparte, ya se apartó. Hace siglos que se apartó. Efraín, según veo, dice aquí Oseas, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Y dice el profeta, dales, oh Jehová, los que le has de dar. Y escuche, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Dales matriz que aborto. ¿No es esto el producto de una actitud, de una conducta humana? No serán las mujeres las que buscarán el aborto. Recibirán una matriz que aborte. Y pechos enjutos, dice. O sea, pechos que no puedan alimentar a nadie, que sean consumidos, demacrados, estrechos, que no tengan vida y que no puedan dar vida. Y en el versículo 17 agrega, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Profecía que se ha venido cumpliendo desde entonces hasta el presente. Y aquí vemos el juicio de Dios sobre Israel y Efraín, y la sentencia se conoce por el propósito de la misma. No se reproducirán nunca más. Y desde entonces no se ha sabido dónde están esas 10 tribus. El aborto en este caso no es accidental, no es consecuencia de la voluntad humana, sino que el aborto aquí se emplea
como una herramienta de juicio y de castigo de Dios, que se genera debido a la corrupción de Efraín. En el versículo 9 dice, referido a lo que Dios va a hacer con ellos: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. El mismo Dios que condena a los hombres cuando accidentalmente producen un aborto, es también el Dios que disciplina a una nación infiel, idólatra y desobediente, haciendo abortar las esperanzas, las ilusiones, la descendencia. Dios castiga a Efraín, no solo reduciendo su desarrollo humano, sino dispersándolo y llevándolo casi a la desaparición étnica. Ese mismo Dios, ¿por qué no?, el que para castigar la idolatría del mundo libera a Satanás para que use su autoridad sobre los reinos de la tierra, para que sean aprobadas leyes que despenalizan el aborto, y lo hace libre y gratuito. ¿Esto es una arbitrariedad de Dios? Desde luego que no. Es una facultad que no nos es lícito discutir. ¿O acaso vamos a discutir lo que Dios hizo con Efraín? ¿Tenemos la capacidad de entender que lo que hizo con Efraín puede ser lo que está haciendo hoy en día con el mundo? Pero también es una contundente señal de por qué los pastores evangélicos asociados con el catolicismo declararon una guerra de Dios contra el aborto, terminaron perdiendo la guerra de Dios. Aquí puede estar la razón por la cual en mi país y en muchos países del mundo, los defensores de que no se aprobaran esas leyes, de que no se permitiera el matrimonio igualitario, de que no se aprobara una ley que legitime el aborto, perdieron esa guerra. Y seguimos perdiendo, como hemos venido mostrando a través de estas semanas anteriores, de qué manera el diablo ganó terreno, un terreno que modestamente nos animamos a decir Dios le ha concedido para hacer justicia en el mundo. Ya seguimos con el siguiente audio. La Escritura nos dice que la suma de su palabra es verdad. Y es ella la que nos abre el entendimiento. Sin la palabra no hay revelación. Y sin la revelación no hay entendimiento. Porque la sabiduría humana no puede rivalizar con la sabiduría de Dios. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque el Espíritu Santo lo dice. Vemos Santiago 4, versículo 13 al 18. Allí dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni siquiera es Santiago, el hermano del Señor. Sí, esta palabra explica muchas cosas, en especial para entender la conducta de los hombres contra el aborto y la de Dios, no oyéndolos en sus clamores. ¿Cómo es posible que todos o un gran número de pastores desde Canadá, desde Alaska, hasta lo más profundo del sur, Punta Arenas en Chile, Tierra del Fuego en la Argentina, hayan estado trabajando fervientemente en contra de un candidato y a favor de otro en las elecciones de Estados Unidos? Y Dios no los escuchó. Y ganó el que tenía que perder conforme al pensamiento de los pastores. Esto pasa cuando nos metemos en política. Todo lo que ocurre en el mundo, dentro y fuera de la iglesia, está supervisado por Dios. Todo. Él ordena que suceda o Él lo permite. Lo hace Él o lo deja hacer por otro. Y no se trata de que los hombres declaremos una guerra contra la ley del aborto en nombre de Dios. Guerra que después Dios pierde. Porque la hemos perdido nosotros, pero si lo hicimos en nombre de Dios, si le damos la gloria a Dios cuando ganamos, cuando perdemos reconocemos que nos equivocamos o aceptamos que Dios perdió la guerra. ¿Por qué no nos ocupamos mejor de los hombres y las mujeres que han cometido o están cometiendo estos abortos? Porque ellos y ellas, para ellos y ellas, hay posibilidad de redención, si reconocen y confiesan y se arrepienten de sus pecados. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Predicar el Evangelio a todas las naciones. Y el Evangelio no es condenación. El Evangelio, la buena nueva del Evangelio es la gracia del perdón. Esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, es la que guía a los pro aborto. Y es la misma que guía a muchos miembros de la congregación de los santos a embanderarse y alistarse en una guerra que está perdida de antemano, porque sin lugar a dudas, Dios no ha intervenido, ni intervendrá, solo que sea para perdonar a los que se arrepienten en el nombre de Jesucristo. El mensaje del Evangelio es arrepentíos. Y esto ocurre con ese solo y único objetivo: que os arrepintáis, como mandan las cartas apocalípticas de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Ese mensaje abarca a la iglesia de Jesús desde el primer amor hasta el derrumbe total, hasta la apostasía final, representada por la iglesia de la Odisea. La iglesia de Jesucristo no fue plantada en la tierra para que impida el pecado.
Eso no lo consiguió ni la ley de Dios, sino para cumplir el ministerio de la reconciliación. Arrepentidos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dígame. Créalo. Mediante estos textos que hemos citado, Dios declara por intermedio del profeta Oseas que Efraín es castigado y desechado. Las 10 tribus que componían el reino del norte son los destinatarios de este mensaje en el Oseas 9:3, que dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán viandas inmundas. Y no se refiere solamente al cerdo, a las comidas inmundas. Se refiere también a las doctrinas que adoptarán, a las líneas religiosas a las cuales se van a abonar. La justicia divina trajo este castigo en el marco de la ley sobre el reino de Efraín. Aquellas 10 tribus se dispersaron en la tierra y nadie puede decir dónde están. En el castigo de sus idolatrías y sus rebeliones, ellos volvieron a la esclavitud. No tanto en el sentido nacional, sino más bien en el sentido espiritual, y entre todas las adversidades que iban a sufrir, el aborto era uno de ellos. Pero en los versículos 16 y 17 agrega: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Fíjese, entre los que están en la audiencia, entre los que están escuchando esto, si es que alguno lo escucha, hay personas que tienen un nivel cultural muy elevado, un conocimiento de la historia y de este tema en todos los ámbitos, amplio y generoso. Profesionales de la salud, del derecho, podrán ver y podrán analizar, y hábiles para entrar en Google podrán observar y encontrar la información que redunde en pruebas en favor de que esta palabra se ha cumplido. Este fue el juicio de Jehová contra su pueblo escogido. No lo olvidemos. No lo olvidemos a la hora de entender lo que nos está aconteciendo en el mundo presente y en la congregación de los santos. No entender esto nos hace predicar un evangelio diferente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto ocurre en esta materia como en cualquier otra en la que estemos cometiendo el mismo error. Interrumpimos este audio y ya vamos a ir con el tercero de hoy, que será el último de este día. Amén. Continuamos con el audio 3 de este día. Es probable, quien no haya escuchado el primer audio, los audios de ayer, encuentre, escuchando esto, la idea de que nosotros somos proabortistas. En absoluto, estamos equivocados si pensamos eso. Estamos respondiendo con la escritura, con la palabra. Lo que se me pidió es una visión del aborto desde la posición bíblica. Y no podemos dejar de considerar el presente
sin tomar en cuenta el pasado, sin comprenderlo a Dios en sus acciones y entenderlo y saber lo que ha hecho y lo que puede estar haciendo. Lo que es una deducción, es algo a considerar, es opinable. Lo que no es opinable es lo que la Escritura dice al respecto. Y vamos a hablar ahora, el aborto es preferido para aliviar el dolor antes que sufrirlo. Sí, hasta eso lo encontramos en la Escritura. En el momento que el patriarca Job, de él vamos a hablar, está delante de sus consejeros, de sus amigos, declara cosas, deseos propios, producidos por el sufrimiento, por las pérdidas que tuvo. Ustedes saben que todas esas cosas obedecieron a la convicción de Dios, a la seguridad de Dios, al conocimiento que Dios tenía sobre Job, de que Job no lo iba a negar a él. Y le dio libertad a Satanás para que hiciera cosas tremendas. Tremendas. Y Dios lo derrotó a Satanás. ¿Qué pasará con nosotros si esto que está pasando es algo similar a lo que sucedió con Job? ¿Podemos considerar la posibilidad de que sea así? Y ahí se nos va a dividir la audiencia, los que estén por sí, los que estén por no. Considerar la posibilidad no sería un desatino. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo. Y porque Dios, hasta aquí, no ha avalado las peticiones de los pastores, entre los cuales también habrá algunos apóstoles, o por lo menos que se hacen llamar apóstoles. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Job 3:16. Escúchelo, es Job el que habla. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Prefería eso, él lo prefería. Para aliviar su dolor o para no haberlo tenido que vivir, para no haberlo tenido que soportar. La crisis de Job lo llevó a maldecir el día que nació, a preferir haber sido abortado para evitar el dolor de su presente. Esta es una debilidad disculpable que Job confiese esto. Y sus amigos le hacen ver que él no puede declarar aquello. Que el varón que daba ánimo, que alentaba y exhortaba a los débiles y a los que sufrían, no puede decir mejor haber sido abortado que sufrir lo que me está sucediendo, lo que me acontece. Este es un ejemplo que no implica otra cosa que ver una crónica. Nosotros solo la exponemos como una referencia bíblica que el Espíritu Santo nos ha dado como herencia bíblica y que no vamos a desechar en esta ocasión. Es una referencia. Pero también la apostasía, como el aborto, es una imagen simbólica de una conversión interrumpida. Y es también una suerte de aborto, ¿o no? Hebreos 6, versículo 4 al 6, se nos muestra la apostasía del pueblo hebreo que había creído y aceptado a Cristo, regresando al judaísmo que les imponía la obligación de negar al Señor Jesús como el Mesías y afirmar que no había resucitado. Vemos aquí un aborto espiritual, un aborto de fe. El texto dice, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es la apostasía espiritual de aquellos judíos que, habiendo creído, tal vez en Pentecostés o en alguno de los viajes misioneros de los apóstoles, dada la persecución de los judíos, y para poder regresar al seno de la nación, para poder entrar en la sinagoga, tenían que cumplir con ese requisito de apostatar de la fe en Jesucristo, negando de que había resucitado. Y el mandamiento para el que cree es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero si tú dices que no es el Mesías, que no es el Hijo de Dios, lo confiesas con tu labio y sientes en tu corazón eso, apostataste. Y para esos no hay redención posible, porque ya pasa a ser condenado. Porque el que creyere será salvo, y el que no ha creído ya fue condenado. Cuando consideramos el texto, vemos que no está considerando el pecado como obra, sino la apostasía, la fe en el Señor que se ha perdido, que es negada y además es abandonada. Cuando nuestra conversión es interrumpida, es como si fuésemos abortados. Somos expulsados del cuerpo antes de nacer de nuevo. Y me refiero al cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué relación tiene esto con el tema que venimos tratando? Si el aborto puede ser espiritual, y a un creyente parcialmente convertido y apartado del cuerpo no se le permite después de su apostasía volver a participar de una renovación, no dudamos que en un mundo lleno de abortivos, Dios les permita, como a Efraín, los abortos anunciados como a ellos. Entiéndase, no decimos de un creyente que ha caído en pecado, sino del creyente que no ha creído y ha apostatado de la fe del Señor. Estimo que me van entendiendo. El aborto en la alta sociedad humana. Y aquí vamos a entrar en un tiempo más contemporáneo. Independientemente que la justicia de los estados penara la ejecución del aborto, la fuerza e influencia de los principios religiosos y de la fuerte autoridad que el clero romano ejercía sobre la sociedad era una barrera infranqueable para la práctica del aborto. Aborto correctivo. ¿De qué? De las relaciones sexuales clandestinas, prohibidas, no aceptadas por las familias o por las restricciones raciales. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, inclusive al XX. Las que eran solucionadas por aquellas familias, llevando el embarazo en el mayor secreto, y una vez nacido, que era el bebé, era criado por una nodriza, en el patio trasero del palacete, sin identidad y como un bastardo. Otra solución para los siglos XV en adelante que se tiene en referencia era que nacido, que era el niño, pasaba a ser entregado anónimamente en un convento con un ajuar y una fuerte ofrenda, y el mismo sería criado por las religiosas
educado y formado en la más rancia doctrina católica. Algunos de ellos llegaron a ser sacerdotes y obispos, y también no pocos llegaron a ser papa. Y vienen de ese origen. Otros eran criados por las familias pudientes y recibían fama y renombre por sus obras y sus vidas, aunque sin revelar su verdadero origen. No existía un aborto físico, no se practicaba, pero sí había un aborto espiritual, social y de identidad. Esa era una práctica común en aquellos tiempos y hasta no hace tanto tiempo. Grandes obras literarias basadas en hechos reales nos relatan historias muy emotivas de madres muy desgraciadas por aquellas prácticas, historias de amores frustrados por las reglas sociales y por el resguardo de las apariencias. Esta era una forma de violar el mandamiento de Dios sobre la fornicación y el adulterio. La misma organización religiosa que ejercía la disciplina en estas cuestiones se convertía en cómplice del encubrimiento, del fraude y de la quita de identidad a la que se sometía al que se lo condenaba a la bastardía, al que era abortado de la familia y de la sociedad. El régimen religioso y las normas sociales eran los creadores de esta injusticia, porque se castigaba al inocente, como pasó con el hijo, fruto del adulterio de David y de Betsabé. Pero hay una diferencia. Allí fue Dios quien ejerció su soberanía y su justicia, lo que en absoluto justifica el mismo proceder entre los hombres. Mientras esto ocurría en las clases más altas y nadie las conocía o simulaba ignorarlas y nadie las juzgaba ni las condenaba, en las clases populares, en el vulgo, esta solución no procedía, no había recursos para esto. Pero aún había orfanatos donde iban los bebés abortados en las familias pobres o hijos de las mujeres solas y sin recursos. Desde luego, de estos niños no se conoce que alguno llegara a altas jerarquías eclesiásticas. Pero un día como siempre llega, la ciencia médica conoció el medio de interrumpir la gestación con algunas seguridades de sobrevida para la mujer abortiva. Claro, el costo del mismo solo estaba al alcance de los bolsillos amplios. La lucha de la rectitud religiosa, del respeto a la voluntad divina y la necesidad de cubrir la falta, de hacerla desaparecer, se fue inclinando en favor del aborto al extremo que los mismos llegaron a practicarse en los propios ámbitos religiosos, con ministros implicados en los mismos. Y sobre esto vamos a continuar mañana. Dios los bendiga ricamente. El hermano Aníbal desde Córdoba, Argentina, les da un saludo y les desea una feliz jornada. Estemos orando por Israel. Estemos orando por Israel. Por el remanente fiel de Israel. Que no tenga que sufrir las consecuencias del Israel político. Dios los bendiga ricamente. Hasta mañana. Gracias, hermano Marcial. Gracias por su colaboración. Pero le confieso con toda seriedad que a mí no me afecta esta publicación. No me afecta porque sería injusto juzgando a otro cuando yo, en más de una oportunidad, he cometido la imprudencia
de publicar en medio de una exposición ajena. Así que sí, es bueno mantener el orden y evitar la publicación en medio de una exposición, pero bueno, ya está. No hay que tampoco hacer, no ha hecho mucho daño. No ha hecho mucho daño. A mí no me afecta. Dios lo bendiga. Paz y gracia del Señor. Soy el hermano Aníbal, que estamos retomando esta reflexión que venimos desarrollando referida al aborto a través de la visión bíblica, desde la perspectiva bíblica. Y hemos venido explicando distintas situaciones que se han prestado a través de la historia. Hemos mostrado bíblicamente cómo se ha tratado el tema del aborto y estábamos hablando de la forma en que la sociedad ha encarado esta situación, cómo ha tratado de solucionar el problema de los embarazos no deseados, productos de adulterio, de fornicación, y esto empezó en las clases sociales más altas, las que fueron solucionando estos problemas a través de la gestación oculta de las criaturas. Las mujeres se embarazaban, eran trasladadas a lugares donde permanecían aisladas. Allí daban a luz, se les quitaba el niño, el bebé, se lo daba a una comadrona que lo criara, o bien se lo entregaba en algún convento para que allí se ocuparan de su crianza. Y hubo distintas maneras de tratar de detener la procreación. Y una forma de regular esto, y no solo para evitar la procreación no deseada, sino también para evitar la propagación de las enfermedades venéreas, la sífilis, chancro, blenorragia, gomorrea, y más acá el SIDA. La ciencia, como siempre, procuró un medio de evitar los embarazos también, los embarazos no deseados o no convenientes. Así apareció el profiláctico masculino con una aceptación variada y que hasta el presente sigue prestando servicio. Luego aparecieron también anticonceptivos de uso femenino. Todo esto volvió a chocar con lo que el clero y el ministerio cristiano manifestaron desde entonces, oponiéndose al uso de los mismos, para lo cual se apeló al pecado de Onán, el hijo de Judá, como ejemplo de lo que no se debía hacer, y tomando una visión muy sesgada de la historia. Es conocida, pero vamos a leer el texto, Génesis 38, 8 al 10. Dice: entonces Judá, hijo de Onán, entonces Judá dijo a Onán: llegate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Era ley, la ley del levirato. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, con la que se acostó como correspondía a la ley, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó esto a los ojos de Dios, la violación de la ley del levirato, y Jehová le quitó la vida, a él también. La muerte de Onán no fue consecuencia de haber inventado el primer anticonceptivo natural, sino por desobedecer a la ley del levirato, que imponía la obligación de darle descendencia al hermano mayor, casado y fallecido, sin haber dejado descendencia. Esta práctica no reviste una condena a lo que hoy conocemos como el control de la natalidad, aunque muchos sí han atacado ese control de la natalidad, considerando pecado por la muerte de Onán, que vuelvo a repetir, su muerte no fue por evitar embarazar a su cuñada,
sino por no cumplir la ley. Él tenía obligación de embarazarla. Esta práctica no reviste una condena a lo que hoy conocemos como el control, de ninguna manera. En este caso es llevado por medios naturales o fármacos anticonceptivos. Otra cosa son esos mismos métodos usados en la fornicación. Es otra cuestión. Y el adulterio también. Eso es condenado, pero no por el uso de los anticonceptivos, sino por el hecho en sí, la fornicación o en todo caso el adulterio, que no son los medios los condenados, sino el pecado que comete la pareja que practica el adulterio o en todo caso la fornicación. En las parejas, generalmente en los noviazgos, ocurre esto con frecuencia. La costosa práctica del aborto por medio de los médicos, a lo cual ya habían llegado, estaba fuera del alcance de las clases sociales medias y bajas, lo que permitió que personal médico, auxiliar, con algún conocimiento y algunos ejercicios prácticos, sumados a algunas comadronas corajudas que no tenían ningún conocimiento, pero sí de menor costo, pero aún con mayores peligros, por la impericia primero y por la falta de asepsia debida, puso el aborto al alcance de muchas mujeres de bolsillos más pequeños, puso el aborto al alcance de los pobres, pero con ello también el riesgo de muerte por mala praxis, lo que convirtió al aborto en una bandera social. Ese aborto clandestino, el silencio del Estado, del clero y del ministerio cristiano ante estas circunstancias, probado por casi un siglo, sin que se supiera que un centro abortivo fuera desbaratado, o que abortistas fueran detenidos y procesados, contrasta con las muertes múltiples de mujeres víctimas de consecuencias post-aborto, lo que generó que corrientes ideológicas heterogéneas tomaran estas banderas y arrastraran tras de sí a muchedumbres de personas de todas las esferas y niveles culturales en pos de obtener la legalización del aborto, lo que se fue dando paulatinamente en los países avanzados de Europa, en el norte de América y algunos países latinoamericanos. En la mayoría de los países del mundo, el aborto era algo prohibido y algo condenable. Yo tengo 75 años, pronto cumpliré 76, y jamás me he enterado que haya sido desbaratada una clínica donde se realizan abortos clandestinos, ni haya sido detenido un médico o una partera o alguna comadrona que realizaba aborto en esos lugares. Causa por qué eso no ocurría. Evidentemente la complicidad de las entidades de seguridad que debieran haber controlado y detectado estas cosas. Gloria a Dios. Convengamos que el desenlace de una problemática social, de educación cultural, económica, desencadenó un problema vital en la sociedad. Las mujeres podían morir víctimas de abortos mal practicados por infecciones intrauterinas causadas por malas praxis o por higiene deficiente, y esta fue una bandera muy importante que esgrimieron como justificativo para batallar, para conseguir el aborto libre y gratuito, si era posible. Los argumentos en pro y en contra del mismo fueron y aún son una dura confrontación, ingeniosa, sí, sutil y muy astuta. Y el ministerio religioso se embarcó en ella con el ánimo predispuesto para convencer al mundo del error. Nadie, absolutamente nadie, recordó que la enseñanza bíblica dice que el que da convencimiento de pecado es el Espíritu Santo.
la triple obra del Espíritu, gloria a Dios, para con el mundo es conforme a Juan 16:7, y es el siguiente: pero yo os digo la verdad, el que habla es Cristo. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí cabe preguntarse, ¿qué pasó? El Espíritu vino, ni siquiera nos convenció a nosotros, que nos pusimos como bandera a luchar en contra de una ley. ¿Nos ocupamos antes, durante o después de los abortistas? No, nos opusimos a una ley. La organización religiosa rectora en el mundo viene ignorando esto desde su creación, y allá ellos con su ignorancia. Y por sí misma ha librado sus batallas independientemente del Espíritu y de la Escritura. Lo que no era esperable es que el cristianismo evangélico, representado por sus líderes máximos, se asociara en esta oportunidad para librar una guerra de Dios. Así se la llamó: contra el matrimonio igualitario primero y contra el aborto después. Guerra que Dios ha perdido, pues las leyes están vigentes a pesar de todas las marchas y de los pañuelos azules, los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. Nada importó. Entonces cabe que nos preguntemos, estos apóstoles y pastores que lideraron la oposición al aborto, ¿tienen al Consolador? ¿Tienen al Espíritu Santo? ¿Quién es el ayudador de ellos? Y con solo estas palabras les pregunto, ¿o ellos son solo marionetas digitadas de las sombras por el príncipe de este siglo? Ya seguimos con el siguiente audio. Evidentemente, hemos abandonado la esfera bíblica sin salirnos de la palabra de Dios. Estamos entrando en temáticas que son comunes a todos los que han opinado y puedan opinar en esta materia. Es evidente que al mundo le interesa muy poco lo que la palabra de Dios habla al respecto de estas cosas. A los cristianos, que somos los interesados, nos ocupamos de estas cuestiones. Pero los que están en el mundo ni escuchan la palabra de Dios. Es cierto que tienen muy buenos argumentos de la ciencia y de toda la información científica, y eso es muy bueno, pero no les interesa lo que opina Dios. El aborto como una solución racial y política y económica se aplicó en el mundo desde toda la vida. La experiencia de la política aplicada a los hombres por el odio racial seguramente lo vemos a principios del siglo XX como una historia reciente, cuando el pueblo armenio fue expuesto a un holocausto cruel, llevado a extremos que avergüenzan a los hombres. Una de las prácticas consistía en el aborto de las mujeres enemigas. Con esa práctica, en un error suponer que Dios haya enviado esto. Pero es una inocentada suponer que Dios no conocía eso. La pregunta es, ¿por qué lo permitió? Pero sin duda la peor muestra de esto la da el régimen nazi de Alemania en mediados de la década del 30 hasta mediados de la década del 40, donde las mujeres israelitas y de otras minorías étnicas fueron sometidas a todo tipo de vejámenes, experimentos y de esterilización masiva. Pero también debemos destacar la consecuencia de las guerras étnicas desatadas a partir de la caída de la Unión Soviética entre las múltiples naciones con arraigadas enemistades raciales y religiosas
que eclosionaron y por años generaron todo tipo de violaciones y de abortos ocasionados a partir de aquellos casos, incluso entre miembros de una misma etnia, para evitar los nacimientos de niños a partir de violaciones sufridas por mujeres de la misma familia, para que no se mezclara una raza, una sangre con la otra sangre. Eso también era aborto, y eso también debió habernos preocupado. Me pregunto, ¿qué hicimos? No lo sé. Tal vez alguno pueda contestarlo. Las experiencias latinoamericanas de las décadas 70, 60 y 80, donde las dictaduras militares fogoneadas desde el norte para oponerse a los movimientos armados socialistas y o comunistas, que eran financiadas y armadas a partir también de algún estado del norte, generaron represalias ilegales, tales como la quita de identidad a miles de niños nacidos en la clandestinidad, quitados a mujeres guerrilleras o vinculadas a ellas, juntamente con abortos voluntarios o impuestos por los verdugos, o bien consecuencia de las torturas infligidas a sus víctimas. Esa fue otra realidad que las jerarquías eclesiásticas ocultaron, no quisieron ver, cuando no las presenciaron indiferentemente. Nuestra iglesia, los pastores cristianos, ¿qué marcha hicieron en ese entonces? En este sentido, a muchos clérigos, el haber desempeñado una tarea de oposición a la metodología de los estados usurpados y ejercidos por las Fuerzas Armadas de cada nación desencadenó persecuciones y no pocas muertes y asesinatos nunca condenados. En mi país ahora me vienen a la memoria los asesinatos del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, y del sacerdote Mujica de la capital federal. Y no es porque se opusieran a los abortos, fueron asesinatos políticos por sus ideas o por la defensa de los derechos de los hombres y de las mujeres. La metodología empleada en esta suerte de aborto social era: se mantenía con vida a la mujer embarazada, se la asistía en el parto, nacido él o la bebé, se lo entregaban a familias adoptivas afines con el régimen, amigas del régimen, y se los ayudaba a inscribir el niño como nacido en el matrimonio receptor. La madre pasaba a disposición final, esto es, era ejecutada, asesinada, o sea, iba a parar al Río de la Plata. Normalmente eran arrojadas con vida sobre el Río de la Plata, en proximidad de la bahía de San Borombón, donde las corrientes las depositaban en las playas costeras, en un amplio cangrejal, que se ocupaban de hacer desaparecer la carne de los cadáveres e impedían que los mismos siguieran flotando y que las corrientes los pudieran llevar a otras costas, como pasó con muchos cadáveres que fueron a dar al Uruguay. Y los huesos fueron cubiertos día a día con la resaca que arrojaba la creciente del río sobre las costas. Este ítem solo lo agregamos como una forma de mostrar la hipocresía de muchos formadores de opinión y no pocos líderes religiosos que nunca manifestaron su repudio a esta práctica abortiva, y como una forma de ver cómo la ideología opera en la mente y la conciencia humana para repudiar selectivamente aquello que es malo conforme a quien sea que lo comete. Continuamos. El aborto también ha sido incorporado como un medio de control a la natalidad, y esto no solamente con el propósito de interrumpir embarazos, sino también para evitarlos. Y la finalidad no siempre es por el cuidado de las personas, sino el de la estabilidad de la población con fines económicos o financieros, sino también de seguridad étnica, política o de privilegios, como ocurrió en Egipto, cuando el faraón, en tiempos de la niñez de Moisés,
ordenó el asesinato de todos los varones recién nacidos de Israel, para que no fuera que el crecimiento del pueblo esclavo alcanzara con el tiempo un número que predominara sobre la nación explotadora. Y en tiempos de Herodes, cuando éste mandó a matar a todos los niños de hasta 2 años para procurar matar entre ellos al Mesías, que era desconocido, y evitar que éste lo pudiera despojar del reino. Desde hace décadas, en China, se ha legislado para que los matrimonios no excedan de 2 hijos. Cuando existen embarazos posteriores, el aborto es obligatorio, so pena de perder todos los beneficios sociales y garantías que el Estado otorga en cuestiones sanitarias, previsionales y de confort. También se tiene conocimiento que en África, y cuando existía la colonización de las naciones nativas, se hicieron esterilizaciones disimuladas en supuestos tratamientos y cirugías clínicas innecesarias. En la colonización de América, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, se implementaron sistemas de control y de exterminio con el fin de controlar las riquezas naturales y el territorio ocupado por los nativos. Todo esto con el conocimiento y la colaboración de los representantes clericales que acompañaban a los invasores. La complicidad fue bien recompensada con el repartimiento del oro, de la plata, las piedras preciosas y las tierras fértiles que pasaron a la propiedad de la organización religiosa representante del Imperio Romano, de cuyo poder y gloria aún quedan ruinas sobre la tierra, como las de San Ignacio, en la provincia de Misiones, en la República Argentina. Vamos a ver ahora el ministerio pastoral y su posición política al aborto. Nuestro compromiso es platicar sobre el aborto con una mirada bíblica, y hasta acá solo lo hemos observado desde la perspectiva de la ley e históricamente. Para no quedar en deuda, debemos poner bajo la lupa de la observación cristiana la actuación del ministerio pastoral en el pasado y en el presente. Preparémonos, porque la ausencia de autocrítica nos exime de obligaciones y lealtades cómplices. El archivo de informaciones relacionadas con el ministerio pastoral y su oposición al aborto no abunda en registros válidos para poder sostener que se hayan ocupado en contra del mismo o para asistir a la mujer abortiva o a los profesionales ligados a dicha práctica. No hay muchos ejemplos, como sí ocurre en otras áreas del pecado, tales como el vinculado con la drogadicción, por ejemplo, donde prácticamente todos los pastores tienen ministros y voluntarios trabajando activamente en asistir a los drogadependientes, especialmente entre los jóvenes y los adolescentes, en donde están cumpliendo un trabajo realmente titánico, a lo que elogiamos y aplaudimos. Ante todo lo expuesto, no es necesario hacer una gran ilustración para que nos demos cuenta que la participación del ministerio pastoral, superado por las circunstancias presentes, ha descubierto una vía de acción que justifique décadas, siglos de silencio delante de una realidad que nunca enfrentamos, pero donde tampoco atendimos espiritualmente a las personas que, habiendo caído en esa práctica, llegaron a la congregación en procura de ayuda para sus conciencias. ¿Alguien puede dar testimonio de que conozca alguna congregación que haya practicado talleres de ayuda a la mujer abortista antes, durante o posteriormente a la ley que legaliza el aborto? Ni yo los he hecho. Sin embargo, en todos los casos de liberación espiritual que hemos desarrollado, hemos invitado a los creyentes a confesar a Dios esas cosas para que, en principio, la mujer pudiera perdonarse a sí misma por ese pecado y pedir perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque ese es el problema, la falta de perdón. La mujer abortista,
empieza por condenarse a sí misma. Cualquier persona que llega al camino del Señor con un pasado de esa naturaleza, confiesa o no confiesa, Dios lava todos los pecados y nos hace de nuevo. Pero hay quienes han ocultado y se siguen condenando por eso. ¿Qué asistencia le estamos brindando? Cada uno responderá conforme a su conciencia. Por el contrario, sí hemos observado un mal disimulado interés político, ideológico en todo este tema. Si usted se detiene a atender a los alegatos públicos de los líderes evangélicos en contra del aborto, pronto va a descubrir un invisible hilo argumental. Todos ven detrás de estas posiciones en favor del aborto y de la igualdad de género a ideologías de izquierda, socialismo, comunismo. Y ahora suman al populismo. Lo que no vamos a negar, estas corrientes están plagadas de ateos o simplemente incrédulos. Lo que es muy alarmante es que solo encuentran enemigos en esos terrenos y no reconocen ni tampoco descubren y comentan hechos irrefutables tales como que el aborto y la homosexualidad están muy protegidas en los estados capitalistas de Europa y América. Este no es un problema político ideológico. Lo estamos convirtiendo nosotros en un problema político ideológico. Ese es un problema de fe. Es un problema de verdad o de mentira. Es un problema de Cristo o de Satanás. Y el mundo todavía está en manos de Satanás, el príncipe de este mundo, dice Juan 16:11. La política, el gobierno del mundo está en manos de Satanás. Lucas 4:6-7 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo le estaba ofreciendo a Jesucristo todos los reinos de la tierra para que Él los gobernara, para que Él fuera el Señor de todo eso, pero tenía que rendirse ante Jesucristo. Hoy en día, pastores, obispos, ministros, apóstoles, están enrolándose en las corrientes políticas, asociándose con los políticos, están arrodillándose delante de Satanás. No lo saben o no lo quieren saber. Satanás sí, él es el príncipe de este mundo y él le da a quien él quiere, con la condición de que quien quiera gobernar a las naciones le adore postrado de rodillas delante de él. Las leyes no las hacemos los creyentes, las hacen los mundanos, algunos ateos, otros religiosos, católicos, hebreos o musulmanes. Ahora quieren sumarse algunos cristianos allí con ellos, pero ningún cristiano, porque si Jesucristo rechazó ese poder, nosotros no debemos intentar entrar en el reino de Satanás, pues a nosotros el Señor nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Para ser político es necesario apostatar de Cristo. El gobierno humano no lo va a mejorar ni a cambiar el evangelio. Lo va a suprimir Cristo en su reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta es la realidad. Aquí concluimos este audio. Y mañana o esta noche vamos a publicar los 3 últimos. Al haber perdido el martes, vamos a tener que invadir el día de mañana, por lo menos en la mañana temprano, estaremos publicando el final de esta exposición. Espero que les sea de utilidad. Va a procurar ponerle un punto final a esta reflexión, a esta ponencia que hemos presentado, que no me pertenece, no es mi opinión, no es lo que yo creo,
es lo que dice Dios. Tal vez, desde luego, surjan voces desencontradas con el mensaje y con toda seguridad. Voces mucho más calificadas que lo hubiesen hecho mucho mejor. El desafío es que todos los que lo puedan hacer mejor empiecen a hacerlo como una práctica cotidiana. A eso nos llama la palabra del Señor. Habíamos interrumpido ayer esta exposición tratando el ministerio pastoral y su posición política al aborto, cosa que tal vez sea uno de los principales aciertos que haya tenido. Sin embargo, la práctica, la forma en que se hizo, no sea la más acertada. Nosotros no debiéramos apartarnos del camino que trazó el Señor Jesucristo para la extensión del Evangelio. El aborto, como el ejercicio de la soberanía corporal de la mujer, ha sido un argumento esgrimido por las organizaciones, porque no es una lucha de las mujeres, es una lucha de organizaciones. Y bien sabemos que esas organizaciones tienen muchos intereses particulares y personales, especialmente que benefician a los líderes. Son financiados, reciben apoyo económico, son organizaciones reconocidas por la ley que pueden recaudar fondos, donaciones, en fin. Todos conocemos la bajeza de los seres humanos cuando toman banderas que pueden ser discutibles o no, que pueden ser justas o no, pero que son aceptadas por la ley humana y que viven toda una vida. No vayamos muy lejos. La defensa de los derechos humanos le ha dado un buen pasar a mucha gente. Y tal vez ha hecho y ha logrado muy poco por los humanos a los que se les violaron sus derechos. El argumento esgrimido con un empuje digno de mejores propósitos ha fracasado ante otras soluciones más justas y equitativas para con el feto, el embrión y la persona en cierne. Claro que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, como el hombre, como cualquier ser racional. El animal tiene derechos a ser tratado como tal y a no pretender convertirlo en un ser distinto a lo que es. Tiene derecho a su hábitat, tiene derecho a que se conserve ese hábitat en condiciones para que su raza, para que su estirpe no se borre, no se elimine, como se ha conseguido que muchas especies hayan sido exterminadas y ya no existan, especies muy valiosas. En la defensa de ese derecho, el ser humano lo debe ejercer para decidir, por ejemplo, si quiere o desea donar un riñón, un ojo, cualquier miembro de su cuerpo. Y si incluso no quiere ser madre, puede elegir, entre otras soluciones, hacerse quitar el útero o abstenerse de relaciones sexuales, que ha sido y es y seguirá siendo el medio anticonceptivo más efectivo que ha existido sobre la Tierra. Ese podría ser una solución para no tener un embarazo no deseado.
Pero es un engaño creer que ella puede decidir sobre la vida de su hijo, procreado con voluntad o no, para lo cual la ley debería considerar los embarazos producto del abuso sexual, de las violaciones y de cualquier relación no consentida por la mujer. De hecho, en varias naciones las leyes vigentes consideran estas cuestiones como habilitantes para abortos legítimos y no punibles que no han sido aprobados libremente y a la elección arbitraria de quien se somete a ellos. La donación de órganos, con algunas diferencias protocolares, está de alguna forma legislada en la mayoría de las naciones y no solo aplicada a los órganos cadavéricos. De la misma manera sucede con los niños recién nacidos. Incluso en no pocas naciones se permite llevar a cabo la procreación a mujeres que alquilan o donan su vientre temporalmente para procrear hijos a mujeres que están impedidas por sí mismas de hacerlo. Hay mujeres que donan óvulos y hombres que donan semen en forma anónima. Existe la procreación asistida, in vitro, los llamados bebés de probeta. La ciencia ha desarrollado todo tipo de métodos para llevar solución a los matrimonios estériles o impedidos de procrear por sí mismos. Esto pone en evidencia que la cuestión del aborto es tomada por sus defensores con una intransigencia extrema que no admite ninguna concesión humana. Y esto es real. Esto ocurre así. Yo no veo una sublevación en la dirigencia de la Iglesia cristiana en los países en donde se han establecido, por ejemplo, la ley de eutanasia, que determina la posibilidad de producir la muerte natural al quitarle, por ejemplo, la asistencia de los elementos técnicos necesarios para que la persona se mantenga viva. Yo recuerdo en mi juventud, en mi primera juventud, una joven que en Estados Unidos tuvo años asistida por respiradores artificiales en un estado de coma del cual nunca salió. Todo el planeta, toda la gente con interés sobre los problemas humanos vivió aquello cuando se resolvió quitarle los respiradores, cuando la familia resolvió quitar. Y recuerdo que le quitaron los respiradores y aún todavía siguió viva por mucho tiempo. Hay muchas formas, hay muchas cosas que legislar, mas nosotros no fuimos llamados para legislar en el mundo. Nosotros fuimos llamados para predicar el Evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué el aborto no puede ser una práctica natural en las naciones, en la sociedad, entre los hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios es no matarás. Y nadie, absolutamente nadie, puede negar que lo que está en gestación desde el momento mismo en el cual óvulo y espermatozoide se unen, allí comienza un periodo de evolución
que no se detiene, sino hasta que la persona, la criatura nacida, crece, se desarrolla, se convierte en hombre o no, hasta que muere. Por la causa que sea, todos vamos a morir. Pero interrumpir ese desarrollo, esa evolución, entra en la categoría de la violación del mandamiento que dice no matarás. El mandamiento es claro, no matarás. No hace ninguna salvedad de que el feto hasta 3 meses puede ser matado. Cuando se produce un aborto se está violando la ley de Dios. Y esa ley es lo que el mundo debe conocer. No nos tiene que ver a nosotros desfilando por las calles en contra de una ley que viola esa ley de Dios, que no reconoce esa ley de Dios. Lo que tiene que conocer el mundo es lo que Dios estableció para que esa ley no prospere. El mundo tiene su ciencia y su sabiduría. Ha sabido solucionar algunos problemas graves de la humanidad. Sí, no lo podemos negar. Pero tiene un déficit en 2 temas esenciales: paz y hambre, del cual poco nos hemos ocupado. Paz y hambre que asola en el mundo continentes en el que la gran mayoría de sus habitantes mueren de hambre, mueren de sed. Y nuestros misioneros, financiados por las iglesias, van a predicar a Estados Unidos. ¿Alguien conoce una iglesia que esté ocupándose de enviar misioneros a aquellos continentes, a aquellas naciones en las cuales no hay comida, no hay esperanzas, no hay evangélicos predicando? Y a nosotros se nos ha introducido en una guerra de Dios que viene siendo perdida, derrota tras derrota, en todas las naciones en las cuales se han aprobado las leyes que permiten el aborto. Nos hemos olvidado que debemos amar a nuestro prójimo y hemos caído en el error de odiar a los enemigos y batallar con ellos. Competir en las calles para demostrar que somos mucho más que ellos. Y en lugar de batallar en el campo espiritual, donde somos imbatibles, nos metimos en el reino de Satanás, donde el gobierno o le da el gobierno a los que adoran, algunos sin saberlo, y así nos ha ido. Está plagado este mundo de adoradores de Satanás. Por eso esta batalla más que ninguna se libra en la carne. Claro que sí, pero el campo de batalla está plagado de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo y de huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En lugar de luchar contra de una ley, debimos ocuparnos de los pecadores. A eso nos mandó y nos ayudó
en todo el Señor Jesucristo, cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos permitiendo que sean condenados los abortistas y todos los que no han conocido el Evangelio. No sabemos si han creído o no han creído, no le hemos dado la oportunidad. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Cuáles son las señales que han seguido en mi país y en muchos países de América y de Europa a los que se opusieron a las leyes que permitían el aborto? Derrota. Dios fue derrotado porque tuvieron la osadía inclusive de decir que estaban librando una guerra de Dios. Y no veo que se haya empezado a producir el arrepentimiento. Nos ha pasado como acá. Un espíritu de mentira engañó a los predicadores, a los pastores, a los líderes. Elegimos mal a los aliados. Hicimos yugos desiguales con los idólatras, con los blasfemos, con los políticos corruptos. Y si decimos hicimos, es porque somos un cuerpo. Aunque entre el trigo haya cizaña, somos un cuerpo. Y a su tiempo Cristo vomitará de su boca a lo que es ajeno al cuerpo. Pero es Cristo el que vomitará de su boca. No somos nosotros los que tenemos que expulsarlos. Nosotros tenemos que predicar la verdad, tenemos que llamar al arrepentimiento, tenemos que decirle: déjense de cosas que tienen que ver con el mundo y con la ciencia, vayan y prediquen el Evangelio. En esta tarea Jesús no nos ayudó, porque estábamos haciendo aquello que Él no nos mandó. Nos hemos querido convertir en los redentores de los bebés sin nacer, en lugar de predicar el Evangelio a la mujer que se está por convertir en asesina de su hijo, o aquellos o aquella que ya lo hizo. Y no es mi tema, pero mucho me temo que el mismo error vamos a cometer o ya estamos cometiendo con otras cosas, con otros temas. Es muy importante conocer al enemigo que vamos a enfrentar, pero mucho más sustancial es estar al tanto de los destinatarios del Evangelio que debemos predicar. Con el enemigo no pactamos, ni guerreamos. Al enemigo lo echamos afuera en el nombre de Jesús. Y si quiere discutir, le ordenamos que enmudezca, como hizo el Señor con aquel varón que daba gritos en la sinagoga. Enmudece en el nombre de Jesús. Y su lugar es el secadal o el abismo. ¿Cómo vamos a ir a llevar el Evangelio a un estudio de televisión para discutir con personas que defienden el aborto? Eso es un crimen. Eso es violar la ley de Dios. Eso es todo lo que podemos hacer, es decirle: no matarás. Y como no nos van a escuchar,
No interesa. Nuestro mensaje es predicar el Evangelio en todo el mundo y hacer discípulos a los hombres y mujeres de todas las naciones. Desde luego, todo el que escuche la predicación no se va a convertir en discípulo, pero que los que se conviertan, los que se bauticen en el nombre del Señor, esos serán salvos. Y los otros ya están condenados. Ya está. No somos fatalistas. Ya está. Consumado es, dijo el Señor Jesús. Y cuando dijo consumado es, los que están llamados para ser salvos, ya están salvos. Aunque andemos dando vueltas por el mundo, errando el camino que debemos seguir. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros no debatimos con los siervos de Satanás. Nosotros no discutimos con el mundo. Nosotros predicamos el Evangelio o no estamos cumpliendo con la gran comisión que encomendó el Señor. Amén. Dígame. La iglesia de Jesucristo no está para enredarse en los negocios del mundo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Dónde estamos militando? ¿Quién nos tomó por soldado? ¿A quién estamos sirviendo? Y no queremos concluir. El Espíritu no nos deja ir sin antes confirmar la palabra de Dios que nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Y no quiero entrar en debate con los que se interesan en el significado de la palabra en hebreo, en griego o en latín. Yo soy muy creyente en la Escritura y en el Señor, y Él nos prometió el Espíritu de verdad para que nos guíe al conocimiento de toda la verdad. Amén. Busquemos ese Espíritu y aceptemos su guía y toda la verdad de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Santo y maravilloso es mi Dios. Hermanos queridos, aquí le pongo punto final. Quiero recordarles que ninguna reflexión bíblica es útil si no se escudriñan los textos y los contextos que se citan en ellos. La difusión y distribución de esta es libre y gratuita. Los derechos de autor le corresponden al Espíritu Santo. Le doy gracias al profesor, al pastor, al amigo Salomón, que tuvo la gentileza de invitarme para hacer esta exposición. Muy probablemente sea la última que yo haga por una cuestión natural, cronológica. Estoy agradecido a Dios por tener esta oportunidad y el Espíritu Santo que ha guiado mis palabras desde la primera hasta la última, los bendiga y los llene de la sabiduría, del amor, de la misericordia, para poderla entender y también para poderlas llevar a la práctica. Dios los bendiga ricamente. Aquí concluye esta semanita en la cual se me ha dado esta oportunidad. Dios los bendiga. Hasta mañana. He leído esa pregunta, pero está direccionada al profesor Salomón. Al respecto tengo una experiencia muy, pero muy, muy importante.
ustedes van a creer que esa enseñanza de los aros en las mujeres fue lo que, un año después de haberla recibido, abrió mis ojos respecto de la falsa enseñanza que se estaba dando en las iglesias. Estamos hablando de los años 90, en la primera mitad de la década. Descubrí esto. Las mujeres no pueden usar aros, y ahí estaba el argumento por el cual las mujeres no podían usar aros. Y yo descubrí, con apenas un año de estar en la iglesia, que nos habían mentido, que nos habían engañado y que eso no era correcto. El argumento no era válido. Y si ese era el argumento que nos habían dado es porque no había otro peor. O mejor dicho, no había otro que tuviera más peso. Y creo que es el mismo que se sigue usando en todo el mundo con las iglesias conservadoras, ortodoxas, legalistas y antifeministas, antimujer, o sea, en contra de las mujeres.